Muchas gracias, señoras y señores de los medios de comunicación. Les queremos compartir que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda ha aprobado por mayoría la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Informarles que esta sesión, que fue instalada hace un par de semanas, concluyó sus tareas, estas comisiones, ambas comisiones unidas, destacando desde luego la coordinación de la senadora Ana Lilia, presidenta de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos. De esta forma, ambas comisiones han cumplido con la agenda en esta materia y en unos minutos más se procederá a su votación en el Pleno del Senado de la República. Este tema es fundamental para el Gobierno de la República en el marco de la Cuarta Transformación, en el más amplio sentido de la lucha contra la corrupción, el influyentismo, la austeridad y desde luego romper con el círculo vicioso de la corrupción y de la impunidad. Desde luego que este es un esfuerzo extraordinario de todos los grupos parlamentarios y queríamos informarlo porque es fundamental que ustedes sepan de este proceso en esta tarea que nos ha llevado a 3 periodos extraordinarios al término del primer año legislativo de esta Cámara de Senadores. Así es que eso es lo que yo les debo de comentar y desde luego estoy a sus órdenes por cualquier pregunta o duda que pudieran tener en la materia. Sí, senador, le pregunta Leticia Robles de La Rosa de Excelsior. Senador, buenas noches. ¿Por qué Morena decidió cambiar el dictamen que presentó oficialmente el viernes, con tantos cambios que estaban consensuados y que ya tenían opinión incluso del gobierno federal y que se supone que así tenía que salir? Y por el otro lado, senador, preguntarle, ¿Morena aceptará cambios del dictamen en la discusión en lo particular en el Pleno o se van a ir con la decisión exactamente en función de la minuta de la Cámara de Diputados? Como es de conocimiento de ustedes, hay procesos y fases legislativas. La fase legislativa que se ha concluido es la aprobación de la minuta que tiene como Cámara de origen la Cámara de Diputados, en esos términos. Corresponde ahora al Pleno someterla a discusión y aprobación. Probablemente exista, seguramente habrá reservas. Estas se tratarán en el Pleno y seguramente habrá votaciones en ese sentido. Esperaremos a que éstas se presenten y el grupo parlamentario estará atento. El propio senador Félix Salgado Macedonio está presentando una reserva en la propia ley y es necesario que desahoguemos la agenda que este día tenemos para llegar a ese punto. Con respecto a la primera parte de la pregunta, les comparto con mucho gusto que la minuta surge de Cámara de origen en diputados y a nosotros nos corresponde en su momento el análisis, la discusión. ¿Qué se logra con el hecho de haber integrado las Comisiones Unidas? Que exista discusión, que exista incorporaciones al texto o que no, que se acepte tal como venía por la Cámara de origen. Hubo 3 recesos que se establecieron durante el proceso y la determinación que tomó la mayoría fue aprobar en los términos que suscribió la Cámara de Diputados la minuta. Es un acuerdo del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, lo que yo le pregunto, eso me quedó a mí claro porque vi todo el procedimiento, todo lo que me está explicando lo tengo completamente claro. Lo que yo quiero saber es qué motivó a Morena a recular en los acuerdos que ya tenían pactados. ¿Por qué se hicieron para atrás? ¿Por qué si habían decidido hacerle más de 20 cambios? ¿Por qué de pronto en el dictamen que distribuyeron el fin de semana
se hicieron para atrás. ¿Por qué? Vale la pena comentar que durante el proceso legislativo se construyen una serie de acuerdos, se construyen propuestas, pero por ningún motivo es irracional ni tampoco es fuera de lo común que por práctica legislativa, cuando la minuta que se presenta no es como Cámara de Origen el Senado, se considere en el análisis profundo que se hizo durante prácticamente 10 días, retomar la minuta original que la Cámara de Diputados tiene. Hay que recordar que esta disposición inicia en Cámara de Diputados y en ese sentido tomamos la decisión de privilegiar lo establecido por la Cámara de Origen. Obviamente les pido que esperemos la reserva, porque seguramente la reserva tendrá algunas consideraciones que tienen que ver con la importancia de esta disposición, pero fue asumir el criterio que tiene la Cámara de Diputados, que tuvo la Cámara de Origen para ese respecto. En 14 años que yo tengo de cubrir el Senado de la República, jamás había visto que una comisión presentara un dictamen en unos términos con cambios respecto a la minuta de la Cámara de Origen y que al último presentar otro dictamen. Eso jamás se había registrado en el Senado de la República. Ustedes lo hicieron. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Qué los motivó a cambiar la posición original que tenían? Ya me explicó lo técnico, lo cual conozco y me queda muy claro, senador. Ya sé que el Senado puede hacerle cambios o no le puede hacer cambios, lo entiendo perfecto y entiendo perfecto el diálogo parlamentario. Lo que no me queda claro es el por qué. Y lo entiendo muy bien, por el hecho de la enorme trascendencia que representa una disposición de esta naturaleza. Como pueden ustedes observar, este primer año legislativo lo hemos dedicado a atender el combate a la corrupción, acabar con el influyentismo y los privilegios. Esta minuta que hemos aprobado busca frenar el conflicto de intereses y el velo corporativo, así como acotar el tráfico de influencias que ha representado el saqueo para nuestro país. Ese es el espíritu central de esta ley y eso es lo que nos llevó hoy precisamente a un año de la elección del Gobierno de la República y de esta Cámara. Cosas que antes no pasaban están sucediendo. Hoy por primera vez, después de más de 30 años de gobiernos del PRI y del PAN, ya no se condonan impuestos a las grandes empresas transnacionales. Es otro ejemplo. Hoy, como no sucedía antes, en este Senado de la República no hay bonos de bienvenida para los senadores de la República porque estamos en un proceso de austeridad. Entonces, este es el principio de muchas cosas que van a suceder a favor de la transparencia y a favor del combate a la corrupción. Vendrán muchos cambios, es una nueva época en donde lo fundamental es que se le pueda responder a los ciudadanos, a los mexicanos, a las mexicanas, para frenar contundentemente, como hoy lo expone el presidente de la República y como es el espíritu de este legislativo, para frenar la corrupción, el abuso del poder y el saqueo. Esos son los motivos centrales que nos movieron a nosotros para retomar el dictamen de la comisión, el dictamen de la Cámara de Diputados. Esas son las motivaciones. Es decir, ¿no es verdad que fue la Secretaría de la Función Pública quien les pidió que por lealtad al presidente aprobaran en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados? Yo estuve en la reunión preparatoria, tuve prácticamente de manera coordinada con la senadora Ana Lilia, prácticamente 15 días trabajando, hasta el día de ayer incluso, hasta las 10 de la noche, en domingo, de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Mañana tenemos sesión para continuar la discusión de temas subsecuentes y de mi parte yo no recibí ninguna indicación que no fuera complementar esta iniciativa. Así es que nosotros entendemos
la soberanía que le corresponde a cada poder público, sin que esto signifique que no podamos coincidir con los aspectos. La Cámara de Origen nos presentó y hoy la aprobamos con una reserva que habremos de presentar y que ustedes tendrán de conocimiento. Gracias. Nelly San Martín, de la revista Proceso. Claro que sí, Nelly, a tus órdenes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, es decir, que prevaleció la prisa sobre el consenso, porque varios senadores de oposición lo que señalan es que se trata de un dictamen incluso con errores de redacción, que va a ser fácilmente impugnable, que la Suprema Corte, que ante la Suprema Corte se van a presentar varias acciones de inconstitucionalidad. Se prevé que ese va a ser el camino porque se decidió aprobar el dictamen que venía de la Cámara de Origen cuando tenía una serie de errores. Ellos indican que se trató de una decisión que se toma derivado de la presencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, esta mañana. Es así, prevaleció esta prisa, esta presión desde el Ejecutivo para aprobar la minuta en sus términos. Por práctica legislativa, y quiero informarles que he sido diputado federal, diputado local, por práctica legislativa es común que las cámaras hagan consulta y pidan opinión. Es hasta un procedimiento de correlación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros legislamos y ellos ejecutan. Es obvio que deba de haber opinión. Eso se ha dado en los últimos 30 años en la correlación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No es cosa rara o ajena. En el otro sentido, para nosotros no hubo prisa. Debo decirles que, como pocas veces, las reuniones que tuvimos de análisis fueron de más de 15 días posteriores a que se turnó a la Comisión de Hacienda. No fue como en otras épocas pasaba con las mayorías del PRI y del PAN, que se presentaban minutas y se aprobaban el mismo día. Aquí pasaron 15 días de proceso, hubo más de 15 reuniones de trabajo y bueno, hoy la conclusión fue retomar con una reserva la iniciativa presentada por la Cámara de Origen. Desde luego que seguiremos con el espíritu de inclusión y de consenso. A nosotros nos interesa que haya consenso. En este momento se está votando la ley de extinción de dominio por consenso y se están aprobando otras iniciativas. En algunas vamos en consenso, en otras no. Así es la democracia. La práctica parlamentaria nos lleva a que en algunos momentos las mayorías definen la ruta legislativa. Así ha pasado cuando el PRI ha tenido mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y así ha pasado cuando el PAN ha tenido mayoría. No es nada extraordinario, lo importante es que se cumpla el proceso legislativo y eso es lo que estamos haciendo. ¿No se trató quizá de un periodo de simulación, estos 15 días en los que sí se finge que se escucha, que se negocia y al final se regresa al dictamen como venía de la Cámara de Diputados? Yo, desde luego, que respeto el comentario, pero no me considero haber participado en un proceso de simulación. El trabajo que realizo es con apego a la ley, a los procedimientos, y claro que a mis conductas y a la norma que me rige con principios. No hicimos ningún acto de simulación. Repito, en ocasiones hay consenso y en ocasiones no. Así es la democracia y así la asumimos en el Poder Legislativo. Karina Aguilar, de 24 horas. Karina, ¿cómo estás? Gracias, senador. Buenas tardes. A su Insistirle orden. un poco sobre, si señala que el consenso es lo que van a privilegiar y lo que están privilegiando, ¿por qué entonces echar atrás una minuta o un dictamen que ya llevaba un consenso hasta el viernes mayoritario y suspicazmente hoy que viene la secretaria de la Función Pública, platica con ustedes, se cambia el dictamen? ¿Por qué tomar esa determinación si existía un consenso con el anterior dictamen?
No fue hoy que se cambió el dictamen. Debo decirles que se presentó el día sábado, viernes sábado, la notificación, porque eso es lo que procede. Hoy no. Cuando llega la secretaria, los y las senadoras de todos los grupos parlamentarios tenían el dictamen y el dictamen ya venía como lo estableció la Cámara de Origen. O sea, lo quiero puntualizar porque no fue posterior a la charla con la secretaria de la función, fue el día viernes. Así es que yo entiendo, desde luego, la inquietud de las y los senadores y seguiremos en un esfuerzo de inclusión, de apertura, es nuestra obligación, y de consenso. Habrá en los próximos 5 años iniciativas en las que podamos ir en consenso y otras en las que tengamos que ir por mayoría. Es parte. Pero ¿por qué echar a un lado el dictamen que ya lleva consensos por uno que no? Por los mismos... Si van a privilegiar el consenso. Por los mismos argumentos que acabo de comentar en la misma pregunta. Claro, senador. Estoy a la disposición de ustedes. Ya expliqué que el objetivo central de esta iniciativa es combatir la corrupción, es combatir los privilegios, fíjense, los puntos que no teníamos coincidencia desde el origen era en el velo, eliminar el velo legislativo, perdón, el velo corporativo y eliminar el conflicto de interés. O sea, en esos dos aspectos que son centrales nunca hubo coincidencia. Y si se darán cuenta, es la parte que rompió el consenso que ya habíamos logrado. Esto es común, ha habido consensos en comisiones y en el Pleno puede haber disensos. Es parte de la práctica legislativa. Reitero, igual ustedes tienen una amplia experiencia y nosotros con apego a la ley lo estamos haciendo. Sin embargo, estaremos insistiendo siempre con toda voluntad para buscar consensos. Nuestra prioridad número 1 es buscar consensos. Si no hay consensos, nosotros tenemos que buscar la mayoría para lograr avanzar en nuestra agenda legislativa. Gracias. Jacob Sánchez, del Sol de México. ¿Jacobo? Jacob. Senador, yo quisiera insistir en esta misma pregunta. ¿Vale la pena arriesgar todos los consensos, todos los acuerdos que se han generado toda esta legislatura, que se ha caracterizado precisamente por privilegiar este consenso, por así decirlo, por contemplar este acato presidencial, esta agenda presidencial? ¿Vale la pena tirar esto cuando pues también se requiere una mayoría calificada para incluso los nombramientos del nuevo organismo que va a evaluar la educación, y que incluso el PAN, bueno, uno de los senadores del PAN pues ha hecho un amague de que a lo mejor y no van a acompañarlos en otros temas? ¿Vale la pena perder este consenso por cumplir una agenda presidencial? En este momento se está logrando un consenso que todos vamos a votar para la ley de extinción de dominio. Eso muestra que en algunos temas podemos ir en consenso y en otros no. Esta comisión ha logrado en un gran número de leyes que hemos aprobado el consenso. Esta es la primera vez que no se logra, pero seguramente en el futuro seguiremos construyendo esos consensos. Reitero, no es extraño, no es fortuito, pero también les comparto que esta minuta que tiene como origen la Cámara de Diputados fue compartida, enviada a las y los senadores antes de la reunión con la secretaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no influyó en la minuta que se presentó la presencia de la secretaria de la comisión, perdón, la secretaria de la Función Pública. No influyó. Nosotros ya habíamos presentado esta minuta con estas características. Senador, preguntarle, ¿esperaremos la misma aprobación de esta reserva que está presentando el senador Félix Salgado como con otras reservas que presente también la oposición? ¿Y cuál sería el plano en el que trabajarían de aprobarse esta reforma, estas reformas, para contrarrestar estas acciones de inconstitucionalidad y todas estas amparos y todo lo que va a generar en tribunales, en la Suprema Corte de Justicia, como ya han advertido algunos senadores? Esperemos el proceso legislativo y ya que si se llega a presentar ese contexto jurídico, a posteriori tendríamos que actuar en consecuencia, pero es a posteriori. No podríamos adelantarnos a una hipótesis que puede ser posible, pero es una hipótesis. ¿Y podríamos ver aprobadas otras reservas que no sea la del senador Félix Salgado?
Estamos seguramente, como ustedes saben, esa es una práctica legislativa que hacen los señores coordinadores. Seguramente en el resto de esta noche tarde habrá diálogo entre ellos y las subsecuentes votaciones en consecuencia. Gracias, senador. Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea, Sí, con mucho muy gusto. breve. Solo saber si esa reserva se refiere a elevar de 5 a 10 años la prohibición para que los exfuncionarios se incorporen a empresas privadas. Y también preguntarle que es obvio entonces que la minuta la van a devolver a la Cámara de Diputados, porque se acepta una reserva, Sí, esas sí. dos cosas. Sí, desde luego, al haber si se acepta la reserva, si se aceptan las reservas, es obvio que pasa a Cámara de Origen, se analiza y se vota para su aprobación con la modificación de la reserva, porque hay aprobación en lo general de la ley. Estamos en el supuesto hipotético. Es cuestión de unos minutos más para que esa hipótesis se cumpla o no. ¿Es la de los 10 años? Una parte la vi, todavía no la tengo yo, porque como ustedes saben pasa a mesa directiva y no tengo yo todavía notificación. Al parecer es la que tiene que ver con información privilegiada, que era un tema también que la oposición puso como condición. Información privilegiada marca un contexto de ciertos funcionarios que, como ustedes saben, participan en la administración o participan en el sector privado y poseen, por el alto rango que tienen, información con la que se ha defraudado a este país. Es un tema que se quiere acotar. Información privilegiada. El senador que la va a presentar es el senador Félix Salgado Macedonio. No alcancé a ver todo el cuerpo de la reserva, pero en un rato más ya la tendremos. Gracias. Le repito que eso en un momento más lo sabremos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos para servirles. Gracias, senador. Gracias. Buenas noches.